Bueno, hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero dejar algunas explicaciones relacionadas con la lectura que ustedes tienen de la unidad 1 de la bibliografía obligatoria que les subí al modo. Bueno, dividí esta charla en tres partes. En principio, esta división de las tres partes tiene que ver con cómo viene el texto relatando los contenidos de la materia. Hay una introducción donde en esa introducción les va a explicar un poco qué consiste la psicología y cuál es el estudio de la psicología. Y el contenido central de ese material introductorio va a tener que ver con que en realidad no vamos a hablar de la psicología como una ciencia, sino más bien nos vamos a ir dando cuenta en el recorrido de la materia que cabe más decir las psicologías. ¿Y por qué las psicologías? Porque durante el transcurso de la evolución de esta ciencia fueron apareciendo distintos autores, pensadores y fundadores de distintas psicologías. Es decir, ¿cómo puede ser que una misma ciencia tenga varios autores, opiniones y perspectivas? Sí, bueno, es así. En relación al saber psicológico no hay un unívoco, una sola manera de entender al hombre en cuerpo y en mente, sino que en realidad hay muchas posturas y posicionamientos teóricos diferentes y que incluso entre sí se contradicen. Entonces, cabe mejor decir y hablar no sobre la psicología, sino sobre las psicologías. Durante el recorrido del año vamos a tratar de ver la mayor cantidad de posturas psicológicas que existen en la actualidad y que fueron originadas a principios del siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y hasta el día de hoy siguen evolucionando en el diseño de técnicas, tecnologías y avances científicos como cualquier ciencia. Bueno, entonces, en primer lugar, ya tenemos un poco en claro que no existe una única psicología, sino varias teorías psicológicas y que cada una de esas teorías psicológicas va a tener definido un determinado objeto y método de investigación para el fenómeno que quiere investigar. Por ejemplo, va a existir una psicología que se llama la psicología conductista. Esta psicología conductista define un objeto de estudio, que es lo que quiere estudiar, que es la conducta. Y para eso utiliza un determinado tipo de método de estudio, que es la observación directa de la experiencia. Otra de las psicologías que les voy a mencionar y que vamos a estudiar es, por ejemplo, el psicoanálisis. El psicoanálisis, si bien no es considerada una ciencia, sí sus conocimientos forman parte del saber psicológico, y para el psicoanálisis tenemos un fundador específico y determinado que es Sigmund Freud, un momento en que emerge el psicoanálisis que es a fines del siglo XIX, alrededor de 1880. Su objeto de estudio, el inconsciente, y el modo de acceder al conocimiento del inconsciente como método de estudio es la introspección. Muy bien, les di ejemplos de distintas psicologías y les comenté que la psicología no es un saber unívoco, sino que por el contrario podemos hablar de varios saberes psicológicos y que la ciencia está formada por distintas teorías o posturas psicológicas y que vamos a tratar de ver durante este año. Este es el primer aspecto con el cual ustedes se van a encontrar para leer y para comprender en la introducción del libro que les aconsejé y que vamos a usar como material obligatorio. Un segundo aspecto con el cual van a encontrarse durante la lectura es marcar y señalar cuál es el inicio de la psicología como ciencia. ¿Y por qué digo el inicio de la psicología como ciencia? Porque la psicología
como un cuerpo teórico, como un tipo de conocimiento, durante mucho tiempo perteneció al saber filosófico. Existen tres maneras que el hombre tiene de acceder al conocimiento del mundo y de los individuos. A lo largo de la humanidad, siempre el hombre se hizo preguntas sobre los fenómenos naturales y sobre los fenómenos humanos, y según la época se accedía a diversas maneras para encontrar esas explicaciones. En un primer momento, una primera etapa del conocimiento humano estuvo signado, repleto o caracterizado por un tipo de conocimiento mitológico. La explicación de los fenómenos de la naturaleza y de los fenómenos humanos era a través de la construcción de mitos. Los mitos son creencias que tienen muy poco de fundamento y relación con la realidad. Para eso se inventaban dioses que tenían distintos poderes y que eran capaces de desencadenar fenómenos naturales. Con la evolución del hombre y de su capacidad de raciocinio, a los mitos se les suma un tipo de explicación cerca de la Edad Media, que es la filosofía. Me quedé pensando, digo cerca de la Edad Media porque en realidad es durante la Edad Media donde hay más producción de la filosofía, pero ya en los siglos anteriores aparecieron los primeros filósofos. Entonces, la filosofía es otro tipo de explicación a los fenómenos naturales y a los fenómenos humanos que ya no tienen que ver con la construcción de una creencia sobre lo que pasa, sino que se usa el razonamiento. El hombre, con su intelecto, empieza a buscar explicaciones racionales sobre las cosas que le suceden a su alrededor. Estos dos tipos de saberes son superados, por decirlo de alguna manera, por la aparición de la ciencia. La filosofía empieza a quedar corta, empieza a no poder responder a muchos de los fenómenos y el hombre empieza a tener la necesidad de buscar otro tipo de explicación a lo que pasa. Había preguntas que quedaban sin responder o sin claramente respondidas y por eso empiezan a aparecer dentro de los filósofos la idea de tener que empezar a verificar y a comprobar empíricamente los fenómenos que ellos trataban de describir a partir del uso de la razón. Se abre lo que es la era de la ciencia en la Edad Moderna, la era de lo científico. Lo científico busca la comprobación de los hechos, la verificación, el contraste con la realidad a través del diseño de distintas pruebas y experimentos para comprobar lo que yo pienso si es realmente lo que sucede en la realidad. En este momento, en el momento en que la filosofía deja de ser la única manera de acceder al conocimiento del mundo, es que todas las ciencias empiezan a surgir. Antes, la mayoría de las ciencias, y yo les hablo específicamente de la psicología, formaba parte de un saber filosófico. La filosofía se ocupaba del conocimiento del alma y todo el contenido para describir el alma era lo más cercano al contenido psicológico que conocemos hoy. De hecho, les voy a mencionar a un autor que es Aristóteles, que en su libro, en su tratado de Ánima, él trata de explicar cómo era el alma humana, el alma animal y el alma vegetal. Muy bien, la psicología, como el resto de las ciencias que son independientes en la actualidad,
necesitan entonces, para empezar a no perder credibilidad, desarrollarse como ciencia independiente de la filosofía. Y es así que aparece en 1879 un médico neurólogo llamado Wilhelm Wundt, que funda el primer laboratorio de psicología, cumpliendo con los requisitos para que este área de conocimiento sea científico. Y con esto vamos a la tercera parte de la lectura que ustedes van a tener que leer, que es la forma en que Wilhelm Wundt empieza a adherirse a los postulados del positivismo, corriente epistemológica y filosófica, donde marca las pautas de cómo se hace ciencia, y Wundt se tiene que afiliar a esa nueva manera de conocer las cosas, lo científico, y empezar a definir el campo de la psicología con su propio objeto de estudio y su propio método de experimentación. Wilhelm Wundt, como el primer psicólogo científico, funda la psicología experimental, en Leipzig, Alemania, en 1879, y decide que la psicología se iba a ocupar del estudio de la conciencia. Aparece la primera pregunta: ¿qué es la conciencia? ¿Cómo definimos la conciencia? ¿Cuáles son los elementos que componen la conciencia? ¿Cómo llegamos al conocimiento de la conciencia? Es decir, era necesario definir objeto delimitado de estudio, es decir, aquello que se puede conocer, y además definir el modo en que podemos llegar a conocer ese fenómeno. Él va a decir que la conciencia es un conjunto de elementos formados por imágenes y por sensaciones, y que la manera de conocer la conciencia humana es a través de un método que se llama introspección. Y me voy a detener en este método de introspección para hacerles a ustedes una relación con el trabajo que tienen que entregar el 14 de mayo, que es aislamiento y síntomas, y que aquellos que pudieron participar de la reunión Zoom o que a lo mejor la pudieron escuchar, yo mencioné en esa reunión que lo que ustedes tenían que hacer era una introspección. Introspección no es más que pensarse a uno mismo, es una autoconciencia, es reflexionar sobre sí mismos, sobre el contenido de lo que sienten y de lo que piensan. Ese era el método para Wundt para acceder al conocimiento de la conciencia humana. Pero por supuesto que ese tipo de método, para ser científico, necesitaba diseñar un montón de tecnología para que realmente los resultados que obtuviésemos sobre el conocimiento de la conciencia, sean válidos, verdaderos y efectivos e universales. Es decir, que a todos los seres humanos el contenido de la conciencia fueran iguales. Es una ardua tarea la de la psicología tratar de diseñar instrumentos que den precisión objetiva y universal sobre lo que le pasa al hombre, porque por supuesto sabemos que el sujeto humano, el individuo humano, tiene diferencias entre personas a personas, pero era necesario para la época fijar leyes del funcionamiento de la conciencia humana. Y Wundt, como el primer psicólogo científico que funda la primer psicología, es decir, que a partir de Wundt empieza la etapa científica de la psicología y abandona las especulaciones filosóficas, Wundt es el primero en
hasta elaborar, fundar y diseñar un laboratorio de psicología. En el